Buenos días, vamos a esperar que lleguen los demás compañeros para empezar la parte teórica. Vamos a esperar un momento. Buenos días, padrino. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar que lleguen los demás compañeros para empezar la teoría rapidita. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Dime. Bien, entonces, ya habiendo dos personas, podemos empezar, porque también el tiempo apremia. La teoría va a ser publicada igual, pero, como dije, si puedo aprovechar en darla en vivo, para que puedan estar y despejar sus dudas, es mucho mejor. ¿Ya? Vamos a hablar del primer gobierno del presidente Castillo, del año 1845 al año 1851. Y fue la época, como dice en el subtítulo, de la bonanza económica. Gran cantidad de dinero. El Perú comenzaba a recuperarse post los desórdenes del militarismo, ¿no? Y así empezaría la estabilidad económica y política. Se hace un sistema de pago, la consignación. El consignatario era aquel empresario extranjero que vendía el guano de las islas. En la época de Castilla, el guano de las islas fue lo que más se vendía, ya que se trabajaba como fertilizante para las tierras agrícolas. Esto también, al tener dinero, por obvias razones, ¿no? Llenó los bolsillos de la gente de dinero, tanto los militares como la burocracia civil, ¿ya? Justamente eso ha sido el tema. Y hizo también que aumentara gradualmente los ingresos a nuestro hermoso país. Lo malo fue la mala distribución. Entonces, en la política, Castilla crea la ley de consolidación de la deuda. La intención era ganar el dinero. Era la intención de utilizar el dinero en obras. Y también en pagar la deuda a aquellos que habían ayudado en la independencia del Perú. La economía tuvo el sistema de consignación a través de los vendedores conocidas como la famosa Casa Gibbs. Casa Gibbs. En esta Casa Gibbs, que eran los vendedores ingleses, cogían el guano y una parte del dinero que ganaban le daban al gobierno peruano. Así también el Perú aprovechó lo que es el ordenamiento de los ingresos del Estado y comenzar a trabajar en obras, ¿ya? Justamente aquí, en esto, se creó también el primer presupuesto del país. Este presupuesto sirve claramente, ¿no? Para que tengamos ingresos, para que tengamos dinero, para que sepamos cómo trabajarlo. Nombra como ministro al señor Manuel del Río y también empieza lo que son las ganancias y también se ven los gastos que va a tener nuestro país. Ahora, le hizo frente a la deuda del Estado. ¿Cómo es esto? Bueno, había muchos lugares que pagar, muchos lugares que rendir cuentas. Gracias, profesor. Buenos días. Como era parte de la deuda con Estados Unidos, Argentina y Colombia, porque aportaron la independencia del Perú. Entonces, era muy importante esto y así se comienza lo que es a luchar contra la deuda, ¿ya? Se crean fábricas de materiales como los fósforos, las velas y el papel y los textiles, que en esa época era la tecnología más grande de nosotros. ¿Qué se hizo con tanto dinero del guano? Bueno, se hicieron algunas obras públicas, pero principalmente se decidió pagar la deuda. Tal vez no fue lo correcto, porque después el Perú necesitaría dinero y se endeudó doble todavía, se endeudó de la peor manera. Pero las obras que se hicieron fueron los ferrocarriles, una obra que luego, años después, el señor José Balta lo va a implantar como ley, la ley ferrocarrilera. Vamos a tener en América del Sur el famoso ferrocarril Lima-Callao. Se compran los barcos a vapor, el RIMAC, se compran, se paga para tener. No es que lo vamos a tener, lo pago y viene, no. Se pagó para que vinieran y demoraron mucho en venir incluso.
Se instala el agua potable en las ciudades de Callao, Lima y la ciudad de Arica, y se construye el famoso Mercado Central. Por eso es que tiene el nombre del Mercado Central, que está en Mesa Redonda, ¿no? El Mercado Municipal Ramón Castilla, ¿no? También se da la ley de los vientres libres, parecida a la que dejó San Martín, y por lo tanto, Castilla se le conoce como uno de los presidentes más benevolentes, inteligentes y también que acabó con la esclavitud de la gente negra, que eran los esclavos de la época. Por lo tanto, buenos días, Yareli. Por lo tanto, lo que ocasionó, ¿no?, fue que no hubiera trabajadores, no había mano de obra barata. Así que Castilla trajo a los chinos, trae a la descendencia china, a los señores colís, que eran las tribus chinas, las trae acá. Empieza en el año 47, 1847, la migración de China. Y los chinos comienzan a trabajar en las haciendas como campesinos, ¿ya? Estuvieron en la región del sur en Ica y al norte en Lambayeque. También se abole o se elimina el mayorazgo, que es justamente la capacidad que tenían de herencia. Si tú le ibas a dejar algo a tu hijo, ¿no?, un título, tú eras capitán, tu hijo va a ser capitán, ya no existía eso. Ahora tenían que ganárselo. Y se construye la ley, o se implanta la ley de instrucción pública. Si alguien quería hacer algo, tenía que estudiar. Empezaron ahí. No te olvides, ¿no?, claramente, que la migración china, ¿no?, fue justamente lo más importante que ocurrió, ya que era la mano de fuerza del trabajo. Ellos trabajaban, eran los esclavos que eran pagados. ¿En dónde? En las islas guaneras y en las haciendas. A mediados del siglo XIX, el Perú desarrolló una agricultura muy rica en la costa. La costa se convirtió en el principal punto de trabajo agrícola. Y así también hubo ciertos contextos. Por ejemplo, ¿por qué, profesor, vinieron los chinos? Que en China iba tan mal la cosa. China tenía problemas. La rebelión de Taiping, que era una rebelión que ocurría en China, hizo que muchos de ellos salieran y se escaparan a otros países, ¿no? Y el Perú fue nada más y nada menos por obra del señor Domingo Elías y Juan Rodríguez, quienes trajeron a estos inmigrantes chinos acá al Perú, ¿ya? La población china que llegó de Cantón y Macao, dos pueblos netamente asiáticos, comenzaron a trabajar aquí. Fueron la mano de obra barata de esa época. También a nivel de defensa se trató de armar el ejército peruano. Se crea la Escuela Militar de Bellavista, la Escuela de la Marina, y también se compra el primer vapor Rey y la fragata Amazonas. Buenos días. Pero como te digo, se hace la compra, se da el dinero, mas no llegan todavía los barcos, se demoraban en llegar y en construirlos. Así el Perú se comenzaba a armar y convertirse en una potencia militar. Castilla tenía una forma muy particular de trabajar y crea el primer Congreso americano, donde todos los ministros de Relaciones Exteriores del Perú, como el señor José Paz Soldán, invita a que hagamos una alianza parecida a Estados Unidos. Lo seríamos los estados del sur. Lamentablemente fue Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, el resto de países no quiso participar y no se logró. En el Perú la cosa tampoco era tan interesante. Habíamos dejado militares y ahora éramos una especie de semi-república civil, porque Castilla era una persona muy instruida, muy inteligente, es verdad, pero no dejaba de ser militar, era un militar. Entonces empieza el tercer debate político ciudadano. Se comienzan a ver qué o cómo debe ser el Perú. Y habían dos grupos, el grupo de conservadores y el grupo de liberales. El grupo de conservadores peruanos decía, la soberanía la maneja la inteligencia. El señor Bartolomé Herrera decía claramente, las personas estudiosas, los inteligentes, los profesores, los maestros, los médicos, ellos deben ser los que gobiernen. Esto era respaldado por una casa de estudios, el Convictorio de San Carlos, y un periódico, porque todo tenía que ser transmitido a la gente, en especial a los criollos de la época, a los aristócratas de la época, y el periódico El Comercio nace en esta época como el principal diario de los conservadores. El otro grupo de peruanos que estaba en contra de esta idea eran los liberales, que decían, el pueblo debe ser popular. ¿Qué quiere decir? Acá estaba el señor Benito Lazo y los hermanos Gálvez, quienes decían, el pueblo debe decidir, y no es necesario ser el más grande profesional, sino ser un buen líder político. Acá estaba nada más y nada menos que todos los estudiantes o personas salidas del Gran Colegio Guadalupe, el emblemático Colegio Guadalupe de Lima,
que formaba netamente, ¿no?, a estos grandes próceres de independencia. De aquí salen una gran cantidad de héroes y personajes de nuestra historia. Era la casa de Convictorio San Carlos contra el Colegio Guadalupe. Dos instituciones más grandes peleadas en cómo gobernar el país. A nuestros amigos liberales también los apoyaba un periódico, el Correo Peruano, o como actualmente lo conocen como Correo. Él era el periódico que difundía las ideas. Y así empezaba. Castilla terminaría su gobierno aprovechando que fue popular, tuvo dinero, hubo una gran estabilidad económica, tuvo un buen ministro de Guerra y Marina, que fue el señor Rufino Echenique, ¿no? Quien luego va a ser presidente del Perú, que justamente Castilla lo propone. Castilla era el hombre más popular y el más reconocido por toda la sociedad. Así acababa justamente este primer gobierno de Castilla. Profesor, ¿y esto es importante? Claro que sí. Justamente el señor Jorge Basadre, que está en pantalla, ¿no?, decía, ¿no?, empezó la prosperidad falaz, empezó el tiempo del dinero. ¿Por qué? Por esto, el guano de las islas. Los chinos venían a trabajar como mano de obra barata. El guano se vendía por todos lados. Europa estaba empezando la revolución agrícola y necesitaba fertilizante. Para esto el Perú vendía, tenía el monopolio, manejaba todo el guano del mundo. Era el primer explotador del mundo en guano. Y todos los ingresos los manejaban considerablemente, subiendo los precios y manejándolos como quisiera. Era el negocio redondo. El arrendamiento de las islas, que era el alquiler que hizo el Perú a la Casa Gibbs, ¿no?, empezó en el año 41. Y a partir del 41 al 47 comenzó toda la venta y grandes ingresos al Perú. Luego el Perú cambia la consignación, donde se busca que se comercialice de frente a los vendedores. Lamentablemente acá ya demostraban muchos errores al momento de comercial y mucha subida de precios indebidas. En el año 69 al 76 se le vende a otra casa. Al darse cuenta que la consignación no servía, se le vende a la casa Dreyfus, pero ya empezaba el guano a decaer. Se comenzaba a perder las propiedades del guano y ya no era tan requerido. Los consignatarios, como está en este Pancho Fierro, que es un teatro, es un dibujo de la época, los pone todos, ¿no?, delgaditos, casi gruesitos y luego bien anchitos, ¿no? Dice claramente que es el periodo de crecimiento del consignatario. Empezó flaco con los bolsillos todos vacíos, ¿no?, por la independencia, y ahora es millonario, se hizo rico. Profesor, Buenos días. La comercialización, el gasto indebido que hicieron estos peruanos al cobrar el guano hizo justamente que el comercio también se cayera. ¿Sirvió de algo la consignación? No, solamente hizo que hubiera más deudas, comenzó a tener problemas con la libertad de los trabajadores, también se comenzó a prestar más dinero al Estado, con intereses altos, se endeudamos de nuevo, y también hubo cobros indebidos, bastante corrupción. Esto ocasionó claramente, ¿no?, que se perdiera todo el dinero que teníamos, ya no lo íbamos a volver. ¿En qué se gastó el guano? Como te dije, acá está, esto te explica. Casi el 20% se usó para lo que es trenes, ferrocarriles, pero un 29% para que la gente de dinero se llene más los bolsillos. No se utilizó bien el dinero, una pérdida total. En la economía guanera vamos a tener que Basadre, el gran historiador, dice, ¿no?, la prosperidad falaz, que quiere decir que es el crecimiento de mentira, eso significa, fue un derroche fiscal. Se llevó el dinero a la gente de poder, se invirtió en la agricultura y exportación de mala forma y hubo un ingreso masivo de las divisas, inflación. No se industrializó. El Perú debió haber invertido en tecnología y volvernos una potencia industrializada, pero no lo hizo. Nos endeudamos. Los artesanos comenzaron a quebrar y también las importaciones. Empezaría la época de pobreza de nuevo en nuestro país. Por el mal manejo, ¿no? Por el mal manejo. ¿Quiénes trabajaban en las islas del guano? Ellos, ¿no? Los presos y gente libre, o mayormente migrantes chinos, los colíes, que trabajaban en las haciendas de la costa. Bien, entonces podemos decir que el primer gobierno de Castilla fue un gobierno anarquista, ya que vino después de la muerte del presidente Gamarra, pero trató de tener una coyuntura favorable, ya que había dinero del guano,
pero no fue bien manejado, ¿no? Lamentablemente, ahí falló nuestro amigo Ramón Castilla. ¿No? Y acá está. ¿En qué se basó el dinero de ese guano? ¿O cuál fue el manejo? La consignación que hizo los hijos del país, así se llamaban a los peruanos que se llevaban el dinero, con ventas, con malas ventas del guano, la deuda externa, que empezó con Inglaterra, con Chile y Estados Unidos, también el pago de la deuda interna que se le dio a los peruanos que habían ayudado, el dinero no debió devolvérsele, la verdad, porque ya eran libres, pero bueno, y la creación del presupuesto, ¿no? Nuestro presupuesto del país, para ver cuántos gastos se iban a hacer. Eso fue en realidad fue una buena alternativa, pero no lo utilizaron bien. En la política internacional se buscó lo que era el primer Congreso americano, acuérdate, unir el Perú con todos los países. Lamentablemente no se logró. Se hace el primer censo del país, cuántos peruanos vivían acá, se promueve la instrucción pública, el estudio de las personas, ¿no? Para ser buenos profesionales, y el ferrocarril, ¿no? Los ferrocarriles, por ejemplo, el de Lima a Callao, que fue el primer ferrocarril en toda Sudamérica. Éramos una potencia en ese aspecto. ¿Cómo acaba el gobierno de Castilla? No acaba mal. No acaba mal. ¿Por qué? Por esto. Castilla se va, pero a su ministro de Relaciones de Economía y Finanzas lo nombra, ¿no? O lo propone como candidato. Y justamente gana el señor Rufino Echenique. Ganaría como presidente. Ramón Castilla le da el apoyo. Este presidente va a firmar tratados con Brasil, como el tratado Herrera da Ponte Ribeiro, que buscaba la navegación libre del Amazonas, ¿no? Va a seguir construyendo los ferrocarriles, como el de Tacnarica, y él es el que va a recibir los barcos. El que pagó Castilla, ¿no? Yo te dije que Castilla compró los barcos, o sea, dio el dinero, pero Echenique recién es el que los va a recibir. No, Castilla no los tuvo al instante, eso demoraba. Bien, habiendo repasado este primer gobierno de Ramón Castilla, nos vamos a encontrar, por favor, en un par de horas en el Zoom, ¿ya? No te olvides, hoy día tenemos Zoom. ¿A qué hora es el Zoom? ¿Has visto tu horario? Horario normal, ¿ah? Tenemos el Zoom para hacer nuestra separata a las... ¿Qué hora es? A ver. Tenemos el Zoom de nuestra separata a las... no veo bien. 3. A las 3. 3:30 tengo concepto. A las 3 tenemos nuestro Zoom el día de hoy. Ya, hoy avanzamos nuestras fichas de historia. La siguiente clase ya, en un par de minutos, voy a estar poniéndole su lista de su exposición del día de ayer de geografía que hemos quedado pendiente, ¿ya? Para que lo puedas resolver, no te vayas a olvidar. Bien, entonces nos vemos el día hoy a las 3 de la tarde. Recuerda que a las 3 es donde pasamos la lista. Esta es la parte teórica. La estoy grabando y también la voy a subir en un par de minutos para que la puedan volver a ver quien ha ingresado tarde y sepa lo que vamos a hacer hoy día en la práctica, porque hoy vamos a avanzar nuestra ficha. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos hoy día a las 3. Cuídense. Buenas tardes. Buenos días. Profesor. Cuídense. Profesor.